Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy voy a hablaros de qué comprar en la tienda del KVK, tanto de esta tienda que está por aquí como la tienda del Cañón del Ocaso, bueno, Cañón Perdido, que sería esta de por aquí. Este vídeo le quería hacer porque sois varios los que me habéis preguntado pues por mensaje privado y demás que qué recomendaría yo comprar y bueno, también os dije, no sé si fue en un directo o en un vídeo, que os iba a hablar un poquito sobre qué recomendaba yo comprar. Ya el próximo vídeo que haga seguramente sí que sea mostrando pues un poquito mis estadísticas, qué es lo que he conseguido yo en cuanto a kill points, muertes y demás, y bueno, en qué clasificación en el reino hemos quedado. Estoy tardando un poquito en hacer ese vídeo básicamente porque estoy mirando cómo recortar las cosas de tal manera que solo se vean mis datos y no tenga que enseñar los de los demás, porque no me parece tampoco pues normal, ¿no?, enseñar todo lo que sería de gente del reino. Entonces, pues bueno, por eso estoy tardando un poquito más, pero bueno. Vamos a hablar de lo que viene a ser la tienda de combate primero, luego os diré un poquito mi opinión acerca de la tienda de inscripciones. Y bueno, aquí en primer lugar tenemos pues lo que viene a ser esculturas, materiales, las piedras, luego las skins y luego ya por aquí planos y un poquito cosas que no sirven tampoco demasiado. En cuanto a las esculturas, tanto con descuento como sin descuento. Como ya os he dicho en varios vídeos, para mí las esculturas no tienen tanto valor como lo puedan tener lo que viene a ser los materiales. Las esculturas, una vez que alcanzas el VIP 14, empiezas a conseguir 3 esculturas diarias y bueno, con la ayuda de varios eventos se pueden conseguir esculturas de manera pues bastante rentable y asequible, sin tener que estar preocupándonos por comprar esculturas legendarias aquí. Sin embargo, puede haber dos excepciones en las que podéis estar comprando estas esculturas. En primer lugar, pues porque vuestra cuenta todavía tiene que crecer, ¿vale? Acabáis de entrar a lo mejor al primer KVK de temporada de conquista y no tenéis tampoco demasiadas esculturas legendarias ni muchos comandantes legendarios maxiados. En ese caso sí que podéis plantearos comprarlas, principalmente las que tienen descuento. Y bueno, si estáis a puntito de maxiar alguno, podéis pensaros comprar alguna más de las que no tienen descuento. Si no, yo solo compraría estas esculturas en caso de que, pues vale, vais a maxiar algún comandante para la guerra y os falten muy poquitas y con solo las que están aquí las podéis maxiar. Si no, yo no compraría las esculturas legendarias para nada. Sí que a muchos, pues bueno, veis que se pueden comprar 26 esculturas legendarias y decís que está bien, pero para mí no tiene tampoco tanto valor. Como ya os he dicho, el VIP 14 os va a ayudar mucho más que lo que podéis comprar aquí, porque por ejemplo, 8 esculturas que os puede dar estas de con descuento, pues no llegan a ser ni 3 días con el VIP 14, con lo cual pues para mí esto no tiene mucho valor. Sin embargo, aquí tenemos pues lo que viene a ser los materiales legendarios a elección, que para mí estos son bastante más importantes. Estos cuesta cada uno 2.400 gemas frente a una escultura que la podríamos valorar en torno a 1.000 gemas, con lo cual el precio está bastante mejor en lo que viene a ser los materiales legendarios. Porque, pues bueno, cuesta pues 15.000 frente a 10.000 y bueno, el precio en cuanto a gemas es más del doble, entonces está bastante mejor lo que viene a ser los materiales legendarios y a mí me parece que es bastante más complicado de conseguir. Sí que es cierto que tenemos algún que otro evento, como puede ser el evento del huevo o incluso la tienda VIP o el Dark, que bueno, se pueden conseguir materiales a bastante buen precio, pero no dejan de ser pues valores similares a lo que conseguiríamos con la tienda VIP, que viene a estar en torno a unas 2.400 gemas. Con lo cual, antes que comprar las esculturas legendarias, os recomendaría que compraseis los materiales legendarios a elección sí o sí. En cuanto de si a con descuento o los de sin descuento también, yo personalmente me voy a comprar todos porque necesito más materiales ahora mismo que planos. Pero aún así yo creo que vamos a conseguir suficientes monedas como para poder comprar absolutamente todos.
tanto los de con descuento como los de sin descuento, todos los KVKs, y para mí merece bastante la pena, a pesar de que, bueno, solo son 12 materiales legendarios. Pero bueno, todos los materiales legendarios ayuda una vez que ya tu cuenta está un poquito más avanzada. Por aquí, las piedras de transmutación solamente son 30.000 monedas, con lo cual yo me las voy a pillar sí o sí. Y bueno, en cuanto a skins legendarias, yo aquí estoy en un pequeño dilema, la verdad. Como ya os he dicho en algún que otro vídeo, yo no tenía pensado comprarme ninguna skin de estas legendarias porque las veo que son muy caras y ahora que van a poner pues que se puedan comprar planos de por aquí, 2 cada KVK, y por eso estaba esperando también un poquito a ver cómo hacían ese cambio, pues porque me interesaban un poquito más lo que viene a ser los planos a estos de por aquí, pero de esta manera se me han acumulado pues tantas únicamente comprando pues lo que viene a ser anillo y cuerno, todos los KVKs, más los materiales se me han ido acumulando bastantes monedas. Entonces quizás me compre por aquí lo que viene a ser alguna skin legendaria. En cuanto a skins legendarias, yo la única que recomendaría sería acá en la tarde para conseguir este 5% de daño de habilidad. Si echamos alguna vista pues por aquí, si os sobra mucho la moneda, quizás sueño persa es interesante para ir cambiándole cada vez que vayamos a curar y conseguir este 3% de velocidad de curación. Sin embargo, pues al final te vas a estar cansando de estar cambiando la skin y demás. Y un 3% de defensa no creo que sea tampoco gran cosa para un costo de 650.000 monedas. Morada Divina es una que yo solamente recomiendo comprar para mis cuentas granja, la verdad. Si sois main en caballería y pues bueno tenéis por lo menos 2 o 3 marchas, yo os diría que mínimo 3 marchas únicamente de caballería os podéis plantear comprar Morada Divina. Sin embargo, si ya empezáis a meter marchas pues de otro tipo de tropa, yo os recomendaría antes que nada pues cae la tarde. Yo esta estoy intentando conseguir las cuentas granjas simplemente por la producción de recursos. Y ya estoy a puntito en 3 de ellas. Bueno, en vuelo de la garza creo que no tiene mucho sentido. Daño a bárbaros y nos da de bonificación ataque de arqueros, con lo cual lo veo sin sentido. Y bueno, la Basílica de San Pedro, esta ha salido hace poquito y los que pues jugáis bastantes marchas de infantería, seguramente que os la hayáis comprado porque bueno, está bastante bien que te reduzca ataque en los otros dos tipos de tropa y no te reduzca pues ni defensa ni salud, lo cual pues le da un valor no significativo a esta skin. Sin embargo, yo para mí no lo vale. Si sois main en infantería, yo me quedaría con alguna skin épica que os dé un 5% de salud antes que invertir en la Basílica de San Pedro 650.000 monedas, o incluso intentaría ahorrar algún cenit si en vuestro continente está bastante bajo. Si no, yo no os recomendaría que compraseis esta que os da un 10% de defensa de salud, un 10% de defensa de infantería, pues porque creo que con un 5% de salud estamos obteniendo un poquito mejor de valor, un poquito mejor el valor, sí, pues porque normalmente en la infantería lo que tiene es la defensa muy alta y normalmente pecamos un poquito más de lo que viene a ser la salud. Es por ello que yo prefiero tener, aunque sea un 5% más en salud, en una skin, a gastarme aquí 650.000 de monedas. Pues más que nada, cuanto más parejo lleves la defensa y la salud, pues mejores intercambios vas a estar consiguiendo. No por mucho que sigas subiendo solamente la defensa, vas a ir mejorando los intercambios. Y bueno, por eso es que yo principalmente me centraría en lo que viene a ser cae la tarde si es que os sobran las monedas. Y bueno, ahora ya vamos a pasar a lo que viene a ser los planos de los accesorios. Aquí, como veis, tenemos para poder comprar 7 accesorios diferentes. Sin embargo, únicamente 3 o 4, quizás digamos que 4, podrían llegar a ser interesantes de comprar. En primer lugar, lo que os tenéis que pensar es que comprar, por ejemplo, por lo que viene a ser el plano de Gloria Mayor no tiene mucho sentido, y comprar la daga tampoco, ¿vale? Estos dos pues accesorios de por aquí se pueden conseguir en otros eventos, como puede ser el huevo. Creo que es el evento con más valor y más fácil de conseguirlos. Y bueno, no merece la pena gastar las monedas en algo que puedes conseguir en otros eventos y que pues no te pide o no te impide
conseguir otros planos o, por ejemplo, comprar lo que viene a ser los materiales. En cuanto a la moneda, yo tampoco la compraría, creo que no se usa, no tiene tampoco mucho sentido y bueno, ha habido otras opciones de conseguirla. En los primeros KVKs se podía conseguir planos de esta moneda de por aquí, pero yo no la veo que tenga tampoco mucho uso. Entonces vamos aquí a los 4 que yo recomendaría comprar, o bueno, no comprar, sino que pueden llegar a tener alguna utilidad. Venganza se suele utilizar bastante cuando tu marcha va a estar rodeada, quizás pues en lo que viene a ser gente que utilice Pakal, que utilice Attila, pues que necesitas tener pues la mayor cantidad de contraataque posible. También puede llegar a ser útil en lo que viene a ser pues guarnición, ¿no? Como podría ser Gorgo o quizás pues Heraclio, si es que lo utilizas de principal, pues puede estar bastante bien porque bueno, que te aumente el contraataque cuando te están swarmeando, pues puede estar bastante bien. También en mi KVK he visto rallies de Martel con Pakal y bueno, contra reinos como lo que ha sido el 24-29 que swarmeaban absolutamente todo. Esos rallies han pues funcionado de una manera brutal y tenían puesto lo que viene a ser venganza simplemente por conseguir la mayor cantidad de contraataque posible. Sin embargo, si vais a centraros en el campo abierto, yo no recomendaría ese plano y me centraría en lo que viene a ser estos otros 3 planos de por aquí. Perdón. Principalmente lo que viene a ser el plano del anillo de la perdición y el cuerno de furia. Yo, tanto el plano del anillo de la perdición como el cuerno de furia, lo estoy intentando tener en todas las marchas, a excepción del cuerno de furia que le tengo ahora mismo, o mi plan es tenerle ahora mismo en 4 marchas y a futuro quizás me paso a tenerle únicamente en 3 o pues intentaré ir cambiando entre, pues dependiendo de lo controlado que esté el campo abierto, tener o el cuerno de furia o tener la red mora. La red mora no se puede conseguir tampoco en ninguno de los otros eventos y a mí me parece interesante porque podemos reducir la defensa del objetivo y la velocidad de marcha de caballería. Y quieras que no, habiendo tanta caballería en el mapa, sí que se nota reducirles la velocidad y la defensa, pues está bastante bien porque la caballería lo que tiene muy alto normalmente suele ser la salud, entonces si le reduces lo que viene a ser la defensa es bastante útil pues que se les disminuya porque así consiguen un poquito de peores intercambios, digamos. Entonces, pues bueno, la red mora yo la recomendaría ya en una 5ª marcha o en una 4ª marcha. Pero bueno, yo voy a hacerme principalmente 4 marchas con cuerno y una la tengo hecha con la daga porque la hice para guarnición y también me gustaría llevarlas en lo que viene a ser pues las 5 marchas. Mi top 5 ideal sería llevar pues 5 anillos, llevar 3 cuernos y llevar un plano de red mora y una daga oculta. Lo que pasa que, bueno, si os centráis mucho en marchas que pues tengan mucho daño de habilidad y pues que dispare o que queréis que metan mucho daño en área porque necesiten mucha más furia y demás, pues bueno, la daga y lo que viene a ser la red mora son más para, pues, como habéis visto, de bufear un poquito al enemigo porque aquí te reduce la defensa un 4% y este pues te reduce la salud del objetivo un 5%. Están un poquito más centrados también a lo mejor en lo que viene a ser guarnición, sobre todo la daga, pero a mí también me gustaría llevarla en el campo abierto si está bastante pues controlado, digamos, o no vas a recibir tanto daño. Si no, pues cuando hay muchos enemigos que son mucho más fuertes que tú y demás, yo dejaría que pues lleven lo que viene a ser la daga o la red mora, gente que utiliza 6 o 7 marchas en el campo abierto y que se la pongan en esa 6ª y 7ª marcha. Y pues el resto centrarnos en lo que viene a ser llevar anillo de la perdición, que nos da pues un 10% de tener una bonificación de un 50% del daño provocado, lo cual está muy muy bien y a mí me gusta bastante, por eso es que recomendaría tenerlas uno sí o sí en cada una de las marchas y es una que tenéis que comprar sí o sí todos los KVKs y lo mismo ocurre con el cuerno de furia. Lo que me pasa a mí con el cuerno de furia es que como hay un límite de obtener pues 200 de furia por cada turno, si no me equivoco, pues hay veces que el cuerno de furia se puede llegar a desperdiciar.
Entonces, por eso es que yo quiero combinarlo un poquito entre la red mora y lo que viene a ser la daga. Pero por lo demás, si no queréis complicar, llevar cuerno y lo que viene a ser anillo en todas las marchas que utilicéis en el campo abierto y comprarlo sí o sí un plano de estos cada KVK. Y bueno, ya vamos un poquito a las decoraciones, simplemente os hace ilusión y no tenéis otro marco y demás, podéis comprarla, pero tampoco es que sea útil. Y bueno, el palacio de Topkapi a mí no me parece que sea pues gran cosa, sí que es cierto que te da un 5% de recuperación de puntos de acción y bueno, te aumenta mucho la defensa del arquero, pero gastar 6 monedas con lo complicado que por lo menos para mí que no he ganado todavía ningún KVK, conseguirlas es bastante chungo, conseguir 6 monedas, con lo cual para mí no es nada rentable. Y bueno, ya vamos a lo que viene a ser los planos del KVK, pues en lo que viene a ser armas y cascos. Yo estos antes, para free to play sobre todo, no recomendaba comprarles porque estos valían bastante más que lo que viene a ser partes del set. Entonces, pues para campo abierto, para alguien que es free to play, no le veía tanto valor, digamos, ¿no? Pero ahora que han cambiado y lo han reducido y vale exactamente lo mismo que lo que viene a ser pues las otras piezas que son pues, que no son de temporada de conquista, ¿no? Pues yo sí que estoy tratando de tener lo que viene a ser tanto para arqueros, que sería esta ballesta de por aquí y este casco, que he hecho este KVK, tanto para caballería, que lo voy a comprar seguramente antes de que termine este KVK, tanto el arma como el casco, pero únicamente en una de las marchas. Mi idea es llegar a tener 2 sets de cada tipo, 2 de caballería, 2 de infantería y 2 de arqueros. Entonces, mi idea es tener en esos 2 de principales, digamos, tanto de caballería como de arqueros, tener en el principal de ellos dos unos con partes del KVK y bueno, luego ya en el secundario hacerme otro con lo que vendría a ser las más partes del set. En arqueros yo me estoy haciendo el 2-2-2, 2 de liderazgo, 2 de pues 2 de KVK y 2 de lo que serían el set. Podéis cambiar esos 2 que serían del set por las 2 piezas que no son del set y tenéis un pequeño mejor valor. Sin embargo, yo los tenía hecho antes de que salieran las piezas de liderazgo y bueno, ha perdido ya un poquito el valor, pero lo dejaré para cuando me haga la segunda marcha de arqueros, que me haré el set completo. Y a esto es a lo que me refiero, pues ¿para qué? Para tener un poquito más de variabilidad en lo que viene a ser los planos. Y bueno, mientras estáis pues mejorando un plano que podéis conseguir fuera del KVK, pues vais ahorrando materiales para cuando llegue el KVK podéis comprar estos y directamente pues o mejorar el despertar o refinarlo, ¿vale? Entonces es por eso que yo quiero tener un poquito de, digamos, equilibrio en cuanto a las piezas que quiero obtener por parte del KVK y las que quiero conseguir por parte de eventos, pues porque bueno, también siendo free to play las gemas no son infinitas y no puedes conseguir todos los planos. Lo que viene a ser el plano del martillo de Sol y Luna y lo que viene a ser el casco del conquistador, si estáis enfocados en campo abierto, yo no lo recomiendo, porque para mí tiene bastante más valor en lo que viene a ser infantería, tener un 10% de velocidad de marcha que os van a dar tener 4 piezas del set completo. Y bueno, algunos me diréis, bueno, puedes hacer 4 piezas del set y meter 2 del KVK. Si te empiezas a meter lo que viene a ser la pechera y los pantalones de ataque, estás perdiendo muchísimo y para mí no tiene valor. Con lo cual, creo que para campo abierto de infantería tenéis que centraros en tener pues pechera, casco, guantes y botas de lo que viene a ser el set y el resto, los pantalones y pues la pechera de lo que no es el set. Y perdón, he dicho antes pechera del set, sería arma del set. La pechera tenéis que hacer lo que viene a ser la capa de la esperanza que da pues defensa. Y bueno, ahora vamos a la tienda de inscripciones. Yo sí que es cierto que me compré 2 veces lo que viene a ser la inscripción de Robustez antes de que metiesen los cambios de pues de reducir el coste de las armas y los cascos del KVK. Sin embargo, creo que ahora mismo no tiene mucho valor comprar la inscripción de Robustez aquí en la tienda. Creo que tiene mucho más valor esta moneda ahorrarla y meterla a lo que viene a ser planos de equipamiento, pues ya sea o casco o ya sea arma, pero empezar a ahorrar porque creo que no tiene mucho valor subir esto, porque vais a ir consiguiendo, quieras que no, alguna inscripción de Robustez y podréis transmutarlos y conseguir algo más interesante.
que gastarte una moneda que tiene bastante más valor para mí utilizarlas en planos ahora mismo y más con el despertar que han metido. Y bueno, aquí en las especiales, si tenéis autócrata, como mucho yo la única que compraría sería la de cazador, pues porque bueno, para lo que viene a ser daño de habilidad está bastante bien, porque obtienes obtiene un refuerzo del 5% del daño de habilidad y bueno, aquí también te dice que al provocar daño directo a un solo objetivo el daño aumenta un 10%, si no pues aumenta un 2%. Esto se refiere que cuando no es un solo objetivo, ¿vale? Para mí está bastante bien esta inscripción y si tenéis alguno que esté muy bien en estadísticas podéis pensaros en comprarla si obtenéis autócrata. Para esto tendréis que ganar el KVK o al menos vuestros aliados y quedar en la parte alta para que os puedan dar pues un autócrata y poder comprarlo. Si no, tampoco os comáis mucho la cabeza, ahorrar las monedas y comprarlas en la tienda del KVK. Así que bueno, como un pequeño resumen de esta tienda, principalmente comprar los planos en lo que viene a ser arqueros y caballería, pues para tener un equilibrio, para llevarlos en vuestra marcha principal y dejáis la secundaria pues con fragmentos del set. En accesorios, para no comeros mucho la cabeza, podéis comprar anillos y cuernos y bueno, en lo que viene a ser en la parte de aquí arriba, las piedras de transmutación, pues porque están bastante baratas y podéis tener suerte a lo mejor transmutando y si no, pues compraros sí o sí lo que vienen a ser los materiales a elección. Las skins legendarias quizás no tengan tanto valor. Si tenéis muchas monedas acumuladas como yo y ya tenéis pues todos los accesorios hechos, quizás os lo podéis plantear. Si no, para mí tiene un poquito más de valor ponerte a hacer accesorios antes que gastarte 650.000 monedas en una skin de estas, que en caso de comprar una, para mí la que más valor tiene es esta que da un 5% de daño de habilidad. Y bueno, ahora vamos a ir a la tienda del cañón perdido, que bueno, tiene pues menos utilidad, ¿no? Digamos, aquí yo sí o sí lo que estoy comprando siempre, todos los KVK son los cristales emblemáticos, pues porque lo tenéis que llevar ahora mismo en todas las piezas que podáis. Luego he estado comprando hasta tener 5, lo que viene a ser las de Pedro, para pues llevarlo en lo que es mi marchas de recolección de gemas, pues porque para mí me parece que tiene bastante valor. No creo que me vaya a comprarlas para refinarlas, porque ya sería gastar bastante oro y gastar también muchas monedas, aunque ahora mismo me sobran. Otra de las cosas que estoy haciendo es comprar sí o sí la noche eterna y bueno, planos de sí o ya no estoy comprando más porque tengo suficientes para refinarlos y para subirlos al despertar, si no me equivoco, en la única marcha que lo tengo hecho, que fue un pequeño error porque no recomiendo hacer este equipamiento, pero bueno, en la marcha que tengo hechas tengo ya talento, entonces pues para llevarlo a despertar creo que ya tengo suficiente plano. Quizás para reforzar en las granjas os puede ser útil la velocidad de marcha y bueno, si estáis a lo mejor que no tenéis todavía muchos accesorios, este os puede llegar a ser útil en el campo abierto, pero si no, centraros en los de KVK como os he dicho, o incluso algunos épicos como el que aumenta la capacidad de tropas puede llegar a ser útil. Y bueno, juicio silencioso de lane que podéis conseguir pues haciendo los valurs o las fortalezas de los valurs en el reino normal pues también os pueden llegar a ser interesantes. Y bueno, poco más que decir aquí. Si vais a comprar los materiales, que también están bastante bien en esta tienda, empezar comprando los azules y los verdes ya que tienen mejor valor que los grises. Los grises son un pelín más caros. Y bueno, yo sí que intento comprar todos los KVK, lo que viene a ser los cofres de materiales azules y verdes, pues sobre todo antes al terminar el KVK. De esta tienda de por aquí no hay mucha más cosa útil. Noche Eterna sí que ahora con los cambios está bastante interesante tener más planos, pero bueno, si os sobran las monedas porque en vuestro KVK pues habéis podido conseguir un buen puesto en lo que viene a ser el ranking del cañón perdido, pues podréis comprar más cosas. Entonces pues centraros en comprar lo que viene a ser los planos. Y bueno, creo que esto es todo lo que se podía decir acerca de las tiendas del KVK. Espero haberos resuelto dudas y daros un poquito más las razones del por qué comprar una cosa u otra. Sé que me he alargado un poquito, pero bueno, me gusta explicar el por qué yo compraría o no compraría una cosa en vez de deciros sí, compra esto o compra esto otro, así sin daros mucho más explicación. Y bueno, creo que esto ha sido todo por este vídeo. Como os he dicho, en el próximo vídeo intentaré traeros las estadísticas de mi KVK.
sobre todo las que he hecho yo. Y luego ya después, cuando termine el KVK y vayamos pues a la parte de por aquí que nos da una, pues, nos deja ver la retrospectiva del KVK, pues os enseñaré también un poquito cómo ha quedado mi reino en estadísticas, cuánto he curado, cuántos bárbaros he hecho, que he hecho bastantes pocos, como adelanto, perdón, y bueno, poca cosa más. Espero que os haya resultado el vídeo entretenido y que os haya resuelto algunas dudas y nos vemos en el próximo vídeo.